Emanuel Swedenborg, científico, teólogo, filósofo y místico sueco, muy conocido por la cantidad de trabajos de ciencia realizados, pero sobre todo conocido por sus libros sobre el más allá y encuentros con la divinidad. Desde muy pequeño, sus tutores y profesores quedaron admirados con su inteligencia. Aprendió griego y hebreo aparte de su lengua materna, que era el latín. En 1714, él ya realizaba diseños de máquinas futuristas para la época que, aunque nunca salieron de sus dibujos, fueron más adelante la inspiración para artefactos como los dirigentes, submarinos, aviones, etc. Desde muy joven se interesó en la política y se sumergió en esta área debatiendo derechos, proyectos e ideales políticos. Se sumergió no solo en una área de la ciencia, sino que tenía la capacidad de abrir su conocimiento intelectual a otras áreas y escribió decenas de libros en geología, astronomía, química, cristalografía, cosmología, biología, fisiología y zoología. Aunque tenía grandes conocimientos en anatomía, él personalmente nunca hizo una disección o procedimiento anatómico, pero sí asistió a estas clases y eventos para continuar enriqueciendo su conocimiento sin hacer él mismo las intervenciones. Y este trabajo de biología y anatomía eran profundamente interesantes para Swedenborg porque en sus estudios, como se pueden reflejar en sus libros de anatomía, buscaba encontrar la ubicación del alma y cómo ésta influenciaba en los diferentes órganos del cuerpo. Para la época, este tipo de búsquedas era muy usual y Swedenborg para entonces escribió todo un libro acerca del cerebro basado en esta premisa: la búsqueda de la localización anatómica del alma y su relación con el cerebro y la mente. Descartes, por ejemplo, hablaba que el alma se encontraba en la glándula pineal. Y si nos vamos a la cultura oriental, encontramos mucho sentido a estas afirmaciones. Y vemos que la glándula pineal es muy importante para el trabajo de todas las demás glándulas del cuerpo que segregan sustancias para el funcionamiento correcto del mismo, pero además está relacionado con la conciencia. Más adelante, Swedenborg une todas estas investigaciones realizadas a lo largo de su vida y sus trabajos materializados en volúmenes y volúmenes de descubrimientos, investigaciones, proyectos y trabajos, intentando explicar el universo a partir de esos conocimientos. Comienza poco a poco a incursionar filosóficamente en sus experiencias científicas y con todas las bases que tiene pasa al siguiente nivel. No es solo investigar la estructura morfológica del cerebro o la densidad de las piedras, ni siquiera intentar explicar con teorías el universo, sino que él se fue más profundo. A los 56 años, en uno de sus viajes, comenzó a preguntarse qué le faltaba a él por descubrir, por trabajar o por hacer en la vida. Comenzó a ver que habían muchas cosas superfluas en las cosas que hacía. Sentía que a pesar de todos sus conocimientos, algo más grande y profundo faltaba, como pieza en un rompecabezas de sus conocimientos. Y entonces el cambio llegó. Un día, en uno de sus sueños, Swedenborg afirma haber sido visitado por la divinidad,
quien le pidió explicar a la humanidad la verdad sobre su esencia y cómo es la vida en el mundo no físico. Emanuel Swedenborg afirma en sus libros de sueños y en sus diarios pasar horas, incluso días, en una especie de trance donde hablaba con seres angelicales como también con seres oscuros. Visitó los lugares donde ellos residen y vio y percibió cómo viven los seres de estas otras dimensiones o de estas otras vibraciones o reinos, trayendo así a la luz un conocimiento cristiano esotérico, por lo cual fue llamado el Buda del Norte. Su último trabajo, el cual quedó sin terminar, tenía la finalidad de ser algo así como una enciclopedia. Su obra, El mundo animal, es un libro donde pone todo el conocimiento de la interacción divina con el reino animal y el ser humano desde sus puntos de vista biológico, religioso, psicológico y médico, describiendo cómo la fuente sagrada se manifiesta y cómo estaba presente en la forma en cómo los cuerpos funcionan. Muchos se preguntan por qué no es más conocido este increíble personaje. Tal vez justamente porque trae una visión diferente de quién es Dios para la época. Hablar con ángeles estaba reservado para los santos y mártires cristianos. La concepción de un Dios de puro amor era muy avanzado para ese momento y además que la interacción humana, lejana o cercana con la divinidad, estuviera determinada por la forma como vivimos ese amor. Era realmente algo diferente, un concepto diferente a los que se vivían en esta época. Sin embargo, sus obras sobrevivieron e incluso existe una fundación, la Fundación Swedenborg, para comprender y vivir mejor estos textos. En sus libros puedes encontrar que todo con lo que interactúas desde el exterior, una persona, un lugar, un objeto, el amor al prójimo, pueden ser interpretados como señales, porque todo hace el efecto de espejo y entonces te conectas con eso que estás viviendo y en lo que estás vibrando desde adentro. También puedes encontrar en estos textos a una divinidad o fuerza creadora con un deseo de crear, de interactuar, de multiplicarse en diferentes formas y manifestaciones, una fuente divina que desea experimentar, vivir, una fuente divina que desea regresar a su totalidad. Muestra también la conexión divina entre todo lo que existe, la interconexión entre las plantas que dan sombra, acoge los animales, alimenta al humano, lo cobija, lo protege. Son todas manifestaciones de la interacción de la divinidad con lo que existe, especialmente con el ser humano para el ser humano. El mensaje más grande que Swedenborg tiene para la humanidad a través de sus experiencias sagradas es que la divinidad es una fuente inagotable de amor y mientras más vivamos en amor, en compasión, más cerca de la divinidad estamos. Y esto lleva entonces a Swedenborg a concluir que no es la divinidad que es todo amor quien decide quién va al infierno o al paraíso. Somos nosotros mismos que con el libre albedrío escogemos ir al dolor, la agonía,
perecimiento o ir a la plenitud, el amor, la total y completa felicidad. Y con esto los abrazo y me despido. Que tengan un hermoso día. Juana Mandala.